dice la palabra que debemos de considerar al otro superior, a él mismo, no a nosotros. No dice a nosotros, sino a él. ¿Qué será, no eso, no? Sentir que el otro es superior a Cristo, no superior a mí. Pues cualquiera superior, pero superior al Señor. Y nosotros tenemos que considerar al otro superior al Señor mismo, a Él mismo. Qué maravilloso eso, ¿no? Vamos a leer ahí en Santiago, hermanos. Y estamos hablando nosotros venimos de ahí de Efesios, aunque antes veníamos de ahí de Romanos capítulo 12, donde se nos pide presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Después se nos lleva a que todos tenemos que tener o alcanzar la unidad de la fe. No, tenemos que alcanzar todo eso, la unidad de la fe. Y si leemos el contexto, esa unidad solamente la podemos alcanzar por medio de lo que Dios estableció. ¿Y qué estableció Dios para poder alcanzar esa fe? Esa unidad de la fe. Y Dios estableció los ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. Entonces, sin esos hombres dones o sin esos ministerios, la iglesia, los hermanos, no podrían alcanzar la unidad de la fe, no se puede alcanzar. Hablábamos de que nosotros tenemos que seguir las doctrinas, no que predica el pastor de la otra cuadra, no la doctrina que escuchamos en la radio, la doctrina que escuchamos en la televisión. Eso podemos considerar todo lo que escuchamos, podemos considerar. Pero a nosotros lo que nos va a llevar a la unidad de la fe es aceptar la doctrina que el pastor de su iglesia, donde usted se congrega, usted acepte esa doctrina. ¿Y cómo la tiene que aceptar? Y según el capítulo 6 de Romanos, versículo 19, dice: habéis recibido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, ¿cómo llegamos todos a la unidad de la fe? Por medio de la doctrina, por medio de la doctrina para la nueva creación, de la doctrina que la gracia nos enseña a nosotros por medio del apostolado, que vendría a ser el apóstol Pablo. Porque a él se le dio que fuera nuestro apóstol, nuestro predicador y nuestro maestro. Entonces todos recibimos del apóstol Pablo la enseñanza, la doctrina para alcanzar la unidad de la fe, ¿no? Y bueno, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted tiene una fe diferente a la mía, entonces no podemos nosotros estar unidos para perfeccionar o para edificar la iglesia. Hoy el enemigo nos engaña por medio de lo que es bueno. Vio que el diablo le engañó a Eva por medio de lo que era bueno, porque comer del árbol del bien y del mal. Quiere decir que no era todo malo, había algo bueno ahí. Y los programas de radio que hay que nosotros escuchamos, o los programas de televisión donde hablan los pastores de muchos temas, yo escucho muchos pastores y muchos temas, pero no me salgo de la gracia. Mi mensaje es el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje de la gracia. No importa lo maravilloso y precioso que el hermano haya predicado. Si predicó bien y el Espíritu Santo me permitió entenderlo al hermano y me gocé, eso yo lo disfruto, pero mi doctrina es la que me enseña mi pastor. Porque tenemos que llegar a la unidad de la fe todos tenemos que tener la misma fe, el mismo pensamiento. Y eso en lo natural es tan difícil, porque todos padres buscan que los hijos piensen iguales, que todos tiren para el mismo lado, pero siempre hay un desacuerdo. Y es tan difícil lograr eso, es tan difícil. ¿Por qué difícil? Porque no se da la dirección al padre. Si todos hicieran lo que el padre dijera, entonces sería difícil para ese hogar salir adelante. Porque el padre es la cabeza del hogar. Él sabe lo mejor, cuál es la mejor manera, cuál es la mejor
herramienta para usar. Pero los hijos dicen, yo lo voy a hacer a mi manera. Y entonces, ¿qué pasa con ese hogar? O se estanca ahí, se estanca el hogar. O se divide o se destruye. Y eso pasa con la iglesia también. Cuando no se acepta la enseñanza que el pastor da, entonces o se divide la iglesia o se estanca ahí por muchos años. Entonces, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Ahí tenemos que ir ahora. Tener todos la misma fe. Y la fe viene por medio del conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? El conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a toda la misma fe. Ahí nos va a llevar, según la Escritura. Entonces, cuanto más nosotros conozcamos la palabra, más de acuerdo nos vamos a poner. Porque nosotros tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque hay una manera para hacer las cosas, pero está la manera de Dios y está la manera del hombre para hacerlo. Pero nosotros queremos conocer cuál es la manera de Dios, porque sabemos que la manera de Dios sí o sí va a dar un buen resultado. Pero si nosotros usamos nuestra manera, seguramente que no va a dar resultado para Dios, no va a dar un buen resultado. Entonces, para ir a esto, a que tengamos todos la misma fe, ¿no? Entonces tenemos que ver los pensamientos, ¿no? Que se originan en nosotros. ¿Qué pensamiento se origina? ¿Y dónde proviene eso que está en mi mente? ¿De dónde proviene eso? Ese pensamiento. Porque habíamos dicho que el pensamiento produce un sentimiento y el sentimiento produce una dirección. Y ahora, ¿de dónde viene el pensamiento? Y entonces yo tengo que discernir. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Santiago capítulo 4. Perdón, capítulo 3, hermano, disculpen. ¿3? 3, sí. Nosotros hablamos también de que nosotros tenemos que ver que lo que nosotros hablamos persuade a la persona que nos escucha a seguir una dirección, a crear un pensamiento, un sentimiento dentro de ella. Quiere decir que nosotros podemos generar en la otra persona un pensamiento y un sentimiento y una dirección que ella ni siquiera estaba pensada en hacer. Eso por lo que nosotros hablamos. ¿Se entiende, no? Por eso está en la lengua, en el hablar, está la vida y la muerte. En la lengua. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que hablamos. Ahora, dice el Señor Jesucristo que el hombre habla conforme la abundancia del corazón. El hombre habla por la boca. Entonces ahora vamos al corazón. ¿Qué hay en el corazón? Y Pablo dice que abunde la palabra en vuestros corazones. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Entonces cuando nosotros tenemos abundancia de palabra, entonces nuestra boca va a proferir palabra de Dios y eso va a generar en la persona que nos escucha, va a generar un pensamiento, un sentimiento y una dirección. ¿Cuál? La de Dios. La de Dios, otra no la del pastor, la de Dios. Entonces tenemos que ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Para que salgan las palabras que salen. ¿Quién lo puso ahí a eso? ¿Quién puso esas palabras ahí? ¿O las puso Dios o las puso el diablo? Una de las dos, porque una es palabra de vida y la otra es palabra de muerte. Así de sencillo. Y dice Santiago, capítulo 3, hermanos. Hermano mío, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Y si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. ¿Yo? He aquí que nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernemos todo nuestro cuerpo. El Señor también puso un freno a nosotros. ¿Cuál es el freno? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el freno. No nos permite ir más allá. ¿No? Cuando nos queremos desbocar, tranquilo, la palabra de Dios es el freno.
Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiera que el que las gobierna, Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí que un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. La lengua, ¿vio? Fíjese. Esta descripción también lo hace el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, desde el versículo 9, creo que hasta el versículo 19, por ahí, usted después léalo, hermano. Porque toda naturaleza de bestia y de aves, de serpiente, versículo 7 de Santiago, capítulo 3, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas así. Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y agua amarga. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceituna o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienes envidias amarga y contención en vuestros corazones, no erréis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Eso hay que tener cuidado, hermano, ¿no? Sobre la raíz de amargura. Y eso crea contención en el corazón de nosotros, contienda. Estamos batallando contra la amargura. No os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjese que la paz nosotros la hacemos con la lengua, pero eso depende de lo que hay en el corazón, ¿no? Porque la lengua me produce palabras de guerra o palabras de paz, ¿no? Con la lengua nosotros hacemos la paz o hacemos la guerra, con el hablar. El hablar, ese hablar es por medio de los pensamientos que se van generando en nuestro corazón, ¿no? Acá Santiago dice que la sabiduría dice que es de este mundo. ¿Cómo dice? Es primeramente animal, terrenal y diabólica. ¿Vio? ¿Ese qué versículo está, Nico? 15. En el 15. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Esa que produce la guerra, que siempre nos mantiene a nosotros en guerra. Es como decía nuestro hermano evangelista, que decía que muchas personas no tienen la capacidad de perdonar después de mucho tiempo.
porque una raíz de amargura le lleva a tener un rencor tan profundo en sus corazones que no tienen la capacidad de perdonar, de humillarse y perdonar, aunque eso le haga daño a ellos mismos. No tienen esa capacidad. Pero ¿cómo no tienen esa capacidad si Dios está dentro de ellos? Dios está, estamos hablando de los hijos de Dios. ¿Cómo no tienen esa capacidad? Tienen esa capacidad de perdonar. Porque el Señor se hizo el Espíritu y se metió dentro de nosotros, y ahora es la vida del Espíritu, es la que nos lleva a nosotros a perdonar. No es que uno tiene más capacidad de perdonar que otro, sino que todos tenemos la misma capacidad de perdonar. Porque de la manera con que Cristo nos perdonó a nosotros, debemos perdonarnos los unos a los otros. Así dice la palabra del Señor. Pero cuando no le damos lugar a la sabiduría que proviene de lo alto, por esta raíz de amargura, no, entonces viene esa sabiduría porque donde hay envidia, dice, contención, hay envidia o contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjese que el Señor nos guarda, hermanos amados. Y entonces esta sabiduría que es animal, terrenal y diabólica es en contra de la sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después es pacífica. ¿Vio? Entonces, ¿quién me está gobernando a mí? ¿Quién me gobierna? ¿La vida de Dios o la vida de la carne o Satanás mismo? A nosotros nos gobierna el Señor. Nosotros le dimos el reinado en nuestra vida al Señor, para que Él nos lleve a nosotros, ¿no?, a manifestar su misma vida. Entonces, fíjese, es pura, es decir que es como el amor, ¿vio? El amor no piensa mal del otro, el amor todo lo cree, todo lo soporta. Después es pacífica, ¿no? La sabiduría que viene de lo alto es pacífica. Y acá está haciendo un resumen en estos atributos de esta sabiduría, está haciendo un resumen del carácter de Cristo. Porque así fue el Señor. El Señor fue misericordioso, el Señor fue modesto, benigno, lleno de paz. Él tenía la paz, ¿no?, de Dios en él, ¿no? Él no juzgaba de una manera injusta, sino que el juicio que él hacía era para salvación, no para condenación, ¿no? Y esta sabiduría, este carácter, ¿no?, que es de Cristo, que es la sabiduría que viene de arriba, que desciende de lo alto, dice, ella da un fruto de justicia. Ese fruto de justicia es el Señor Jesucristo en nuestra vida práctica. Porque eso dice Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Dice que el fruto del Espíritu es. Vamos a leerlo ahí, Gálatas. Alabado sea el Señor. Mas si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. El 19, y manifiestas son las obras de la carne, bueno, eso lo vamos a pasar por alto. El 22, más el fruto del Espíritu. Acá él, no dice los, acá dice el fruto, porque el Espíritu tiene un solo fruto, ¿no?, que ese fruto es Cristo. Más el fruto del Espíritu dice, sí, Gálatas capítulo 22, sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son semejantes a lo que está hablando Santiago acá, que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. ¿Vio?
no fingida. Entonces, acá nosotros tenemos que juzgarnos porque nosotros tenemos que hacer la paz con Dios. Estamos enemistados con Dios por medio de lo que nosotros sentimos. ¿Cuándo estamos enemistados con Dios? Cuando estamos enemistados con nuestro hermano. Porque si a nuestro hermano lo tenemos que tener en consideración más que al Señor. Tenemos que pensar de Él más que el Señor. Entonces, si no tenemos comunión con Él, ¿cómo vamos a tener comunión con el Señor? Si lo considero a mi hermano más que el Señor, entonces yo no puedo tener comunión con el Señor si estoy enemistado con mi hermano. ¿Se entiende? Porque Él es superior. El hermano es superior. Y eso ya lo vamos a descubrir por qué se expresa así la palabra. Entonces, dado que estamos enemistados con el hermano y que estamos enemistados con el Señor, tengo que hacer la paz. Porque acá dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros tenemos que hacer la paz. Tenemos que dejar de estar en guerra. Y eso cada uno mira su corazón, ¿no? ¿Qué hay en el corazón? Y usted está en guerra cuando la sabiduría que es terrenal y diabólica la está controlando, lo está controlando a usted. Pero si tenéis envidias amargas y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal y diabólica. ¿Quién es sabio y avisado o entendido entre vosotros? Muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es decir, que nosotros tenemos que demostrar, no que somos sabios, ¿no? que entendemos la palabra. Entonces, si nosotros entendemos la palabra, ¿cómo voy a estar enemistado con mi hermano si él es superior al Señor? Porque tenemos que considerar, decía la hermana María, tenemos que considerar a nuestro hermano como superior a él mismo. Y entonces, ¿cómo puedo estar yo enemistado con mi hermano o con mi hermana? No puedo hacerlo, porque eso me va a llevar. Ahora, ¿por qué es superior el hermano? O no es que es superior, sino que debemos considerar que él es superior. Porque en la comunión con mi hermano depende mi comunión con el Señor. Fíjese el lugar donde nos puso el Señor. ¿Puedo tener comunión yo con el Señor estando enemistado con mi hermano o con mi hermana? No, según la palabra de Dios, no. Si yo no perdono a mi hermano que me ofendió, ¿puedo tener comunión con el Señor? No, porque el hermano es superior. Es superior al Señor. O debo de considerarlo superior. ¿Por qué? Porque mi comunión con el Señor depende de mi comunión con el hermano. Este es el pensamiento que tenemos que tener. Y tenemos que aceptar este pensamiento en nuestro corazón para tener la común fe, todos. Todos tenemos que entender que no podemos estar enemistados con nuestro hermano. Porque si nos enemistamos con el hermano, con la hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, entonces, ¿cómo voy a tener comunión con el Señor? ¿Quién es sabio y avisado o entendido entre vosotros? Muestre por buena conversación. Ahí tenemos que cambiar la conversación ahora. ¿Con quién? Con aquel con el cual nosotros nos hemos ofendido. Tenemos que cambiar la conversación. ¿No? Muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Entonces dice, hermanos míos, el 12, ¿puede la higuera producir aceituna? ¿Puede aquel que está enojado con su hermana, con su hermano, producir el fruto de justicia para hacer la paz? Porque dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que se hacen la paz. Entonces, leímos el 12, ¿no? Hermanos míos,
¿Puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada o dulce. No se puede. No se puede estar en comunión con el Señor y enemistado con el hermano, o con la hermana, o con el pastor, o con el hermano más sencillo de la iglesia. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad de la fe así? ¿Cómo vamos a llegar? Y si no llegamos a la unidad de la fe, ¿cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo? Y si no edificamos el cuerpo de Cristo, ¿cómo Jesús va a venir a buscar a su esposa? Porque sabemos por la enseñanza del apóstol Pablo que la esposa de Cristo es una costilla. Pero si no está formado el cuerpo, ¿de dónde va a sacar la costilla? Entonces, ¿por qué no se forma el cuerpo de Cristo? ¿Por qué la iglesia siempre está igual? Decimos y preguntamos, pero no nos examinamos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿De dónde proviene ese pensamiento de amargura que me lleva a mí a estar enemistado con mi hermano, siendo que él es superior al Señor? ¿Se entiende por qué es superior, no? Porque de la comunión con Él depende mi comunión con el Señor. No es que de la comunión con el Señor depende mi comunión con el hermano. Siempre lo vimos así nosotros. Nosotros vimos que de la comunión con el Señor depende de comunión con mi hermano. Pero acá Santiago nos está llevando a que la comunión con el Señor depende de mi comunión con el hermano. Porque dice que se negó a sí mismo. Y no puede echar una misma canilla, un grifo. Dice, no puede echar agua dulce o agua amarga. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano, no conviene que estas cosas sean así. Alabamos a Dios por un lado, pero por el otro lado hablamos mal de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro esposo, de nuestros hijos. No debe ser así. Porque nosotros, ¿qué dice la sabiduría de lo alto? Que es pura, que no tiene nada que la vaya a perturbar en cuanto a lo que puede realizar. Es pura. ¿No dice así? Primeramente es pura, después pacífica. Es decir que yo tengo que alcanzar la pureza de pensamiento. Para poder alcanzar la pureza de pensamiento, tengo que alcanzar la pureza en el corazón. Para poder alcanzar la pureza del corazón, tengo que aceptar la palabra que escucho. Tengo que aceptarla y decir, Señor, ayúdame. Porque ahora yo me veo en el espejo, que es tu palabra, y tengo un corazón que está podrido, que está lleno de maldad. Siendo que somos hijos de Dios, tenemos que tener un corazón como el de un niño, dice la palabra del Señor. ¿No? Tenemos que ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no podemos llegar a lo que esta gracia maravillosa nos muestra que nosotros podemos llegar? ¿Por qué no podemos alcanzar que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en medio de nosotros? ¿Por qué no puedo alcanzar ser lleno del Espíritu Santo con las evidencias de nuevas lenguas? Y bueno, ahora podemos ver que tal vez sea porque mi corazón no estaba puro. ¿Por qué no puedo ser renovado con el Espíritu Santo? Todo está en el corazón. Todo está en el corazón. Los sentimientos, los pensamientos y la dirección, la intención es la del corazón. Y por lo que yo sienta en mi corazón voy a ser juzgado. Ahora dice que con esa, el 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, con la lengua. ¿Vio? Bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. No es maldecir esa que hace el mundo, ¿vio? El mundo tiene una manera de maldecir, pero nosotros también, cuando hablamos mal de nuestra hermana, de nuestro hermano, del pastor, de la esposa del pastor, del diácono, de la esposa del diácono, o del hermano más sencillo de la iglesia, entonces estamos maldiciendo. No tenemos que hablar mal de nadie.
De nadie tenemos que hablar mal de nadie. Por eso tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra del Señor, de la doctrina de esta gracia, para que cuando abramos la boca lo único que hacemos es bendecir. Bendecir, nada más que bendición. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice, pero ningún hombre puede domar su lengua. Nadie puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Porque toda naturaleza de bestia y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma, y es domada de la naturaleza humana. Es decir que el hombre puede domar todas las bestias que hay en este mundo, pero no puede domar su lengua. Es imposible. El hombre que trate de domar su lengua va a fracasar. Va a fracasar. No puede domarse la lengua. Pero nosotros sabemos que esa lengua que no se podía domar fue crucificada, muerta y sepultada. Amén. Gloria a Dios. Esa lengua que teníamos antes se terminó. Ahora tenemos una nueva creación. Tenemos un nuevo hablar. Porque ahora sabemos que el hablar de nosotros está gobernado por el corazón. Y el corazón está lleno de la palabra del Señor. Porque somos oidores de la palabra. No olvidadizos, sino que retenemos las palabras que hablamos. Y entonces ahora no nos cuidamos del hermano, sino que nos cuidamos de nosotros mismos. Y cuando la carne me quiera llevar a hablar mal de alguien, entonces el espíritu me dice no. Y entonces yo tengo que ser más sensible al espíritu que a la carne. Veo que antes éramos sensibles a la carne. La carne decía anda a adulterar, anda a robar, anda a mentir, anda a hacer todas esas cosas. Y nosotros íbamos enseguida, porque éramos sensibles a la carne. Pero ahora tenemos que ser sensibles al espíritu. Porque ahora pertenecemos a un cuerpo espiritual, no a un cuerpo de carne. Pertenecemos a un cuerpo espiritual. Entonces dice, porque toda naturaleza, el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Eso era antes. Está hablando del hombre viejo, está hablando de aquel hombre que nacido en Adán, no de nosotros. Nosotros no tenemos una lengua que es un fuego para quemar, para matar, para maldecir, no, sino que nuestro hablar ahora es diferente, ¿no? Cuando abrimos nuestra boca es para bendecir. Y en eso tenemos que ejercitarnos. Esto es un ejercicio. Al principio nos va a costar, hermano. Nos va a costar tener ese hablar. Pero tenemos que ejercitarnos. Y cuando erremos, diga, perdóname, Señor, porque hablé de más, Señor. Acuérdese que está escrito, por tu palabra serás juzgado y por tu palabra serás condenado. Que tu hablar sea sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, mal procede. Fíjese que el Señor mismo. Por eso, en la medida que van a pasar los años en su vida, usted cada día va a hablar menos. Va a hablar las cosas de Dios en abundancia, pero las cosas que no son de Dios ni va a querer mencionar eso. Que el Señor nos ayude, amén, hermano. Para poder llegar a edificar la iglesia tenemos que tener todos el mismo hablar. El mismo hablar. ¿Cómo llegamos a tener el mismo hablar si todavía estamos creyendo que la lengua es un miembro ingobernable? Ahora esta lengua la gobierna el Señor. Y su lengua también la gobierna el Señor. ¿No? Él la usa para dar a conocerse a sí mismo. Por medio del Evangelio de la gracia se da a conocer. Por eso no tengamos temor de la lengua. Porque fíjese, hablando del apóstol Pablo, ahí en Romanos, fíjese la descripción que él hace de la lengua, que teníamos antes. Capítulo 3 de Romanos, antes, ¿no? Versículo 10, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En la ley. O como dice en el versículo 20, ¿no? No, en el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujeta a Dios. ¿Dónde está escrito? En la ley.
Dice, ¿qué decía la ley? No hay ni un justo. Ahora, ¿cuántos justos hay acá? Todos somos justos ahora. Porque no hemos alcanzado una justicia propia, sino que no se nos ha dado la justicia que Cristo alcanzó. No hay ni un justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Está hablando de nuestra garganta que teníamos antes. Con su lengua tratan engañosamente. Veneno de áspide, de serpiente, está debajo de sus labios. ¿Vio? Y a veces hay hijos de Dios porque no conocen la palabra que mantienen la lengua todavía ahí. El hablar del hombre viejo. Porque su corazón no ha sido llenado con la palabra del Señor. Porque no ha sido purificado su corazón. Veneno de áspide está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros de derramar sangre, y así vemos cómo hay una descripción de lo que nosotros éramos antes en Adán, pero ahora estamos en Cristo ahora tenemos otra naturaleza, una naturaleza divina ahora, no una naturaleza pecadora. Entonces nosotros vemos, amados del Señor, no que las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiera que el que las gobierna, ¿no? Y nuestra lengua la gobierna el Señor, la gobierna el Espíritu del Señor. ¿Y qué usa el Señor para gobernar la lengua? Un timón, un timón. ¿Y cuál es el timón? Es la palabra de Dios, que está en nosotros, no la que está escrita acá, la que está acá. Porque la palabra es trasplantada, ¿verdad? El Espíritu Santo la trasplanta a aquellos que realmente la aman. Porque uno de los motivos por el cual Israel no erraba en el camino era porque no amaban la palabra de Dios. Al contrario, se tapaban los oídos, no la querían escuchar. Hoy, ¿cuánto quieren taparse el oído, no escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios los traspasa, dice Hebreos capítulo 4, 12, los traspasa. Cruza el velo, la carne, los tétanos, la coyuntura, discierne corazón. No, y no quiero yo eso, yo no quiero que me hablen así, yo quiero que me hablen de prosperidad, de bendiciones. Y esta es una bendición. Alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra del Señor. He aquí que nosotros ponemos en el 3, frenos en la boca de los caballos. Ah, le ponemos freno, ¿no? A los caballos, sí, le ponemos freno. Ah, ¿para qué le ponemos freno? Para que no se desboquen. ¿Y qué pasa si se desbocan? Y me puede llevar por delante, me puede pisar y matar. Ah, entonces le pongo freno al caballo. ¿Por qué no pongo freno a mi lengua? Con el cabestro, digamos así. No, con la palabra tiene que frenar. Mi lengua. No olvidemos que la concupiscencia todavía está. Entonces, el Señor puso eso en nosotros. El Señor puso el freno. Ni nosotros nos lo pusimos. El Señor lo puso. Por medio de este mensaje de la gracia de Dios. Por medio de este mensaje. No hay otro freno más eficaz que la gracia. No hay. Alabado sea el Señor. Y entonces dice que ¿para qué? Para que nos obedezcan. Porque todos ofendemos muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto también puede con freno gobernar el cuerpo. Con freno gobernar. Por eso, cuando pasan los años hablamos poco. ¿Qué le pasará al hermano que no? Aprendió a gobernarse, está gobernando su cuerpo. No quiero gobernar. Los pastores queremos gobernar el cuerpo de aquel. Y el cuerpo mío, sí, no tiene freno. No, yo prefiero gobernar mi cuerpo. Yo estoy ocupado acá. No tengo tiempo hermanos, de ponerlo bajo. Acá me lleva mucho tiempo, todo el día, tratando de frenar, que no se desboque. Todo el día.
No hay un minuto del día que este cuerpo no quiera. Entonces trato, con la ayuda del Señor, por supuesto. Entonces dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿No? Entonces, ahí entra lo que decía la hermana Mari. Tenemos que ser humildes, sencillos, hijos de Dios. No tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dependemos del Señor, dependemos del Espíritu Santo. Para todo. ¿Vio? Buena la decisión de la hermana Andrea. Yo pensé que iba a saltar ella también. Yo dije, ahora falta la hermana Andrea. Pero gracias al Señor. Que el Señor bendiga. Que el Señor bendiga a los hermanos también que fueron sinceros. No se preocupen, hermano. El Señor los va a capacitar. El Señor le va a dar el tiempo, todo a su debido tiempo. Tal vez nosotros nos apresuramos. O los apresuramos ustedes. El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Servir van a servir. Porque aman al Señor. Porque quieren hacerlo. Pero no es el momento todavía. Que el Señor bendiga, hermano. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Retengamos esta palabra. Acuérdese que nosotros, por medio del fruto de justicia, hacemos la paz. ¿A quiénes? A aquellos que hacen la paz. Por medio del fruto de justicia. El fruto de justicia es Cristo, por medio de Cristo. Hacemos la paz, ¿no? Y el diablo siempre va a tratar de que nosotros estemos en guerra. Pero nosotros sabemos que a nosotros nos conviene el reinado de paz, porque en la guerra no se puede construir. No se puede casar. ¿Cómo se va a casar una persona que va a ir a la guerra? Si va a morir en batalla. En cambio, en el reinado de paz se puede casar, tener hijos, hacer su casa, comprarse su coche, todo puede hacer. Entonces, ¿nosotros dónde vivimos? En un reinado de guerra. De guerra no, de paz. Amén, hermano. El Señor le dé inteligencia, sabiduría a todos para que podamos tener todo el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, la misma fe, hermano. Amén. Señor amado, estamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, esta reunión, para agradecerte, Señor, la dirección que tú nos vas dando por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor. Bendice a todos los hermanos, a todas las hermanas, Señor, que están presentes. Ayúdales, Señor, para que podamos alcanzar todo lo que tú dices en tu palabra, Señor. Señor, los declaro bendecidos a tus hijos, Señor. Bendice, Señor, que todo raíz de amargura, Señor, sea deshecho, Señor. Que toda raíz de amargura, Señor, sea consumido por tu poder, Señor. Que todo pensamiento que nos provenga de ti sea deshecho, Señor amado. Abre los ojos del entendimiento, Señor. Señor, da sabiduría y entendimiento a los hermanos, a las hermanas. Señor, que nada pueda impedir lo que tú quieras hacer en medio de nosotros y con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a declarar por medio de nuestra vida que lo que tú dices en tu palabra es fiel y verdadero, Señor. Bendice, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido, te ruego por cada hermano y hermana que va a volver a su hogar, que le ayude a llegar, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Amén, hermanos. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado. Amén.